A ver ahora análisis, en este caso, de los ratios financieros. Vamos a ver ¿en qué consiste una interpretación de los estados financieros? Bien, por lo general en este caso solo los contadores deben saber preparar los estados financieros, pero todos en este caso participan en los negocios que necesitan saberle interpretarlos. Entonces, lo que te dice acá es que los contadores elaboran los estados financieros, pero la que pueden hacer las interpretaciones de los estados financieros puede ser también los administradores, los economistas, los ingenieros, ¿no? Cualquiera de ellos también puede hacer la interpretación de los estados, teniendo en cuenta que tienen que tener conocimientos básicos también y cosas sobre los estados financieros, ¿no? Cómo se elaboran, ¿no? Bien. Análisis financiero. Es un instrumento diagnóstico empresarial que consiste en relacionar las diversas cuentas que integran los estados financieros. Entonces, vamos a relacionar, por ejemplo, el estado de situación lo podemos relacionar con estado de resultados. Dentro de ese hay cuentas, una cuenta con otras cuentas de los estados de resultados con estado de situación. Permite evaluar los aspectos favorables y desfavorables de la situación económica y financiera de la empresa, ¿no? Podemos ver si la empresa tiene solvencia, podemos ver si la empresa tiene liquidez, ¿no? Cómo es la capacidad de su endeudamiento, con recursos propios, con recursos de terceros, ¿bien? Cómo va su tema de rentabilidad. Todo ello vamos a ver en el análisis financiero. El análisis financiero, lo que se va a ver es los ratios financieros, ¿no? Que principalmente vemos. Pero ¿qué son los ratios para poder entender? Los ratios financieros vienen a ser los indicadores económicos y financieros de una empresa. Bien, entonces estudia hasta el punto de los medios financieros empleados son adecuados para mantener el desarrollo estable y que permite hacer frente a sus compromisos a medida que vaya venciendo. Entonces, ¿qué más nos va a permitir hacer un análisis? Hacer un análisis básicamente es un diagnóstico. Es como que usted va a un hospital, ¿no? Le hace un diagnóstico. Le mide la temperatura, ¿no? Le saca una muestra, ¿no? De algún tipo de sangre, dependiendo de cuál es más o menos su malestar que tiene, pero antes de definir de cuál es efectivamente el malestar o en qué grado está, entonces hacen un análisis. Una vez que tengan el análisis, lo que vamos a hacer es tomar decisiones. El propósito de análisis es mejorar la toma de decisiones de los usuarios, ¿no? Tenemos en caso de los usuarios internos y externos. Los internos son los directivos, mandos intermedios y los auditores internos. Y básicamente ellos van a tomar decisiones frente a situaciones que vamos a encontrar en una empresa tanto económico y financiero. Y externos tenemos a los accionistas, prestamistas, clientes y los analistas. Como ya hemos dicho, los ratios es el valor relativo en una base común. Es el resultado de dividir una partida de los estados financieros entre otra que facilite la interpretación y la comparación. Bien, como vuelvo a repetir, en los estados financieros, cuando analizamos los ratios, vamos a comparar cuentas, relacionamos una cuenta con otra cuenta de un solo estado financiero, o en todo caso comparamos un estado financiero, la cuenta de un estado financiero con la cuenta de otro estado financiero. ¿Bien? Por eso dice comparar con razones que presenten. Comparar una razón presente a razones futuras, ¿no? Esperadas para el sistema, en este caso que permite la empresa, comparar razones de una empresa con las de empresas similares. ¿Okay? Entonces, compara razones de una empresa con las que la empresa es similares o promedios de la industria, en el mismo punto en el tiempo. Entonces, lo que te permite es de que
que con esa información que uno tiene puedas comparar con otras industrias o con otro del similar sector. Bien, pues, ¿qué es lo que te permite hacer entonces ese análisis de los ratios? Que teniendo un ratio puedas comparar con los ratios de otras empresas o del promedio en conjunto, ¿no? Es como que usted podría tener una nota, no sé, pues 15, y todo lo demás del aula tienen 18, 19. ¿Está bien? Entonces, dentro de competencia, dentro del sector, usted estaría por debajo, ¿correcto? Pero si nosotros hablemos, usted tiene 15, pero los demás tienen 14, 10, etcétera, usted estaría por de encima del mercado, encima de la competencia, ¿bien? Dependiendo de la ciudad. Entonces, los datos que uno tiene va a comparar con también, o sea, permite comparar con de la industria. Bueno, es un instrumento muy usado en análisis financiero de la empresa, ya que pueden medir un alto grado, en este caso, de su eficiencia y el comportamiento. Presentan una perspectiva amplia de la situación financiera. Puede ser precisa en grado de liquidez, ¿no? El caso de rentabilidad y apalancamiento. Puede precisar el grado de liquidez, de rentabilidad y apalancamiento financiero y la cobertura de todo que tenga que ver con la actividad. La información que se tenga de diversas actividades de un periodo determinado también nos va a permitir para tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, la que mide la actividad es por lo general estado de resultados. La información básica para el análisis de razones se obtiene de estado de resultados y el balance general, que conocido también estado de situación. Vamos con el primer ratio de liquidez. El primer ratio de liquidez lo que te va a medir es cuando nosotros vemos que este ratio de liquidez permita que si la empresa cuenta con liquidez suficiente para afrontar sus obligaciones a corto plazo. Es decir, si tienes plata o no tienes plata para pagar tus deudas en menos de un año. Bien, eso es lo que te mide. Vamos a ver entonces el primer liquidez, ¿no? Te mide la capacidad de pago que puedes tener frente a tus obligaciones. El primer liquidez es liquidez general o razón circulante. En algunos textos ustedes pueden encontrar como razón general no, sino como razón circulante, que es igual al activo corriente entre el pasivo corriente. Entonces te mide, dice elevado, significa que hay mayor capacidad de cumplir con las deudas a corto plazo. Bueno, ese es el liquidez general. Y tenemos también la prueba ácida. La prueba ácida, ¿en qué consiste? Representa una medida más directa, en este caso de solvencia financiera a corto plazo. Entonces, acá, en diferencia con el caso anterior, es que en la prueba ácida, o también considerado como razón ácida, es que lo que te dice es que qué podría pasar si las existencias no se convierten en liquidez. Por eso justamente nosotros restamos las existencias. Sin considerar las existencias, todavía tienes liquidez suficiente para afrontar tus obligaciones. Lo que te está diciendo, eso es lo que está preguntando. Si fuera así, tendría que ser mayor a una unidad, ¿no? Por ahí dice, si la prueba es mayor a 1, bueno, le expresa que la situación financiera es bastante aceptable. Pero es poco probable, haciendo un análisis, de que las existencias en un año no se convierte en liquidez. Es decir, que vendas y luego cobres para que se pueda convertir en liquidez. Pero es poco probable que ocurra eso ahí. Vamos a ver la prueba superácida. En este caso solamente está considerando lo que son cajas y bancos y entre el pasivo. Entonces, acá lo que te mide es un análisis más profundo de liquidez. Cuanto más elevados, en este caso la razón, mayor será la disponibilidad de efectivo
en este caso, pagar las deudas. Entonces acá en la superácida es que solamente teniendo en cuenta el caja y bancos podías tener disponibilidad para afrontar tus obligaciones. El capital de trabajo es una medida de grado de que la empresa están protegidos contra los problemas de liquidez. Resulta la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a medir acá, no? Si tiene capital de trabajo o no tiene capital de trabajo. Por eso que hablamos de que si el activo corriente excede al pasivo corriente, la empresa dispondrá de mayores recursos financieros a sus activos operativos, siendo el incidente la estabilidad financiera. Lo que se busca es eso, ¿no? De que de cierta forma el activo corriente debe ser mayor al pasivo corriente en un análisis a corto plazo. Acá tenemos el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hablábamos nosotros liquidez general, era igual, bueno, acá hemos supuesto, bueno, son los datos de la empresa Alicor, de que tenemos en la parte superior era el activo corriente, los valores del activo corriente, entre el pasivo corriente. Si nosotros dividimos sale 1.24. Entonces, ¿cómo se interpreta este resultado? La empresa Alicor tiene un respaldo de 1.24 por cada sol de deuda a corto plazo. O también podríamos decir, la empresa tiene un sol 20 más o menos, un sol 20 por cada sol de deuda. Entonces significa acá vemos que sí la empresa tiene liquidez. Si hablamos del ratio de prueba ácida, era igual, ¿se acuerdan? Era el activo corriente menos las existencias entre el pasivo corriente. Entonces acá nos sale 0.81. Entonces, ¿cómo interpretamos esto acá? La empresa Alicor tiene un respaldo 0.81 por cada sol de deuda a corto plazo, teniendo en cuenta que la liquidez es sin considerar las existencias. ¿Por qué? Lo que estamos haciendo es, estamos quitando lo que es las existencias, por eso en signo negativo. Puede ser las existencias, puede ser inventario, ¿no? Pero corresponde a la cuenta 20. Tenemos acá otro. Ratio de prueba ácida. Perdón, la superácida acá es, la superácida. ¿Y acá qué es lo que medimos? En la superácida era solamente se consideraba en el numerador lo que es el caja y banco. Caja y banco. Y eso se dividía entre el pasivo corriente. En este caso tenemos 0.15. Bien, entonces, bueno, ese es un indicador relativamente no tan bueno porque estamos considerando solamente caja, ¿no? Solamente caja. Y haciendo relación con el total pasivo. El ratio de capital en este caso salió positivo, ¿no? Sale positivo 438.743 soles frente a los problemas de liquidez. Entonces, está protegido en este caso con ese monto. Esto significa que la empresa tiene una estabilidad financiera a corto plazo. Bueno, acá para que ustedes puedan desarrollar tenemos algunos ejemplos para que ustedes puedan utilizar. Lo que está pidiendo es ratios de liquidez y capital de trabajo con sus respectivas interpretaciones. Bien, ahí están los datos. Acá tenemos otro. Bien, para que puedan hacer los ejercicios ustedes. Y acá hay más ejercicios para el desarrollo. Vamos con ratio de gestión y rotación. Bueno, acá lo que te permite es evaluar el nivel de actividad, así como mide la eficiencia en la gestión de recursos financieros de la empresa. A menudo esta evaluación sobre la actividad recae sobre las cobranzas, pagos, inventarios y activos, y en este caso total activo. Entonces, acá por ejemplo se va a medir su capacidad de financiamiento, ¿no? En caso de tiempo, quizás, en este caso de qué tiempo la empresa se financia, ¿no? Por ejemplo, su proveedor aproximadamente por cuánto tiempo le deja la mercadería. Otro podemos medir qué tiempo aproximadamente el inventario permanece en el almacén o qué tanto rotación existe de inventario. Y el otro podemos medir también lo que son las cobranzas, ¿no? En cuánto tiempo nosotros damos crédito a nuestros clientes y en este caso, por ejemplo, si son 10 días, significa que 10 días te van pagando y otra vez, ¿no? Pagan y
llega la mercadería, obviamente hay una mayor rotación. Por ejemplo, si fuera 90 días, entonces hay poca rotación. Mientras que menos sea el tiempo de días de cobranza, va a existir mayor cantidad de rotación. Pero esto va a depender mucho también del rubro que nosotros desarrollemos, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que vender departamentos que vender abarrotes, ¿no? Lógicamente en abarrotes tienen más rotación que departamentos, hay que tener en cuenta eso ahí. Rotación de cuentas por cobrar, tenemos cuentas por cobrar es igual ventas netas entre cuentas por cobrar. Lo que hacemos, ventas netas entre cuentas por cobrar. Dividimos y obtendríamos. Vamos a ver entonces el otro que es plazo promedio. Lo que hacemos es cuentas por cobrar por 360 entre ventas netas al crédito. Esa es la forma de plazo promedio de cobranza. Transcurso de ese momento realizan, en este caso, de cuántos días es el periodo de cobro. Acá te va a medir eso. ¿Cuántos días aproximadamente dejas a tus clientes para que puedas cobrar? Acá está el ejemplo. Igual, tenemos ratio de cuentas por cobrar. Teníamos en la parte numerador, ¿se acuerdan que iba? Vamos a ver, eran ventas netas entre cuentas por cobrar. Entonces, es ventas netas entre cuentas por cobrar, dividimos y nos sale rota 6 veces al año. Es decir, las cuentas por cobrar se convierten en efectivo 6 veces al año. Otro plazo promedio de cobranza a cuentas por cobrar. Tenemos en este caso 57. ¿Bien? Desarrollando el ejercicio, tenemos 57. ¿Cómo se interpreta esto acá? Tenemos la política de la empresa Alicor es dar a crédito a sus clientes en promedio de 57, ¿no? 57 días, más o menos 2 meses en promedio se deja crédito esta empresa a sus clientes. Bien, ese es el ejemplo del caso de los ratios de cuentas por cobrar en caso de rotación y en días. Vamos a lo siguiente, el caso de inventario. Costo de inventario entre inventario promedio. Entonces, perdón, el costo de ventas entre inventario promedio. El caso de promedio, en algunos textos utilizan dos periodos para calcular promedio. Por ejemplo, el año 2019 y 2019 con 18. Y sacan de estos 2 años, suman los dos números, sacan un promedio. Pero algunos textos utilizan simplemente de un periodo. 2018, las ventas, el inventario de 2018 y con costo de ventas del mismo periodo. Vuelvo a repetir, algunos textos utilizan el inventario del 2019, por ejemplo, y las costos de ventas también del mismo periodo. Les sugiero que deberían hacer eso, ¿no? Mi sugerencia es eso. No, el tema de los promedios no es tan confiable en este caso, ¿no? Plazo promedio de inmovilización de inventario, es decir que lo que te está diciendo acá es aproximadamente en cuántos días permanece la mercadería en el almacén. ¿Qué tiempo permanece la mercadería? Más o menos un periodo determinado. Ese ratio te va a medir eso. Te mide. Por ejemplo, es un día ya, entonces llega la mercadería hoy día y mañana supuestamente debería estar saliendo. En promedio se demora un día. Y si te salió 30 días, aproximadamente la mercadería que ingresó al almacén se demora 30 días. Bueno, en salir significa las ventas. Rotación de inventario, tenemos lo que hemos visto. Era igual, rotación de inventario, tenemos costo de ventas entre inventario. Acá lo hemos trabajado solamente el mismo periodo. Entonces, costo de ventas entre el inventario y sale 6 veces al año. Eso quiere decir que el inventario sale del almacén 6 veces. Por lo tanto, plazo promedio de inmovilización de inventario teníamos lo siguiente. Desarrollando el tema, tendríamos 17 días. 17 días. 17 días sería el resultado. Pero hay algo, ¿no?
a lo falta. ¿Qué es lo que podría estar faltando ahí? Bien, aquí falta la multiplicación. Bien, vamos a hacer la multiplicación a este acá. ¿Por cuánto tenemos que multiplicar? Tenemos que multiplicar por 360. Bien, entonces ahí nos sale aproximadamente este resultado que está aquí, ¿no? Sale 60 días. 60 días. El resultado es 60 días. Entonces, 60 días es el resultado. Y este 60 días es la que debería estar aquí, ¿no? Al final. Correcto. Bien. El resultado nos sale 60 días. 60 días, porque acá recuerden, estamos utilizando la fórmula de días se multiplica por 360 y faltó poner ese resultado. Bien, continuamos entonces, continuamos. Rotación de cuentas por pagar. Tenemos rotación de cuentas por pagar, costo de ventas entre promedio de cuentas por pagar. Como vuelvo a repetir, el tema de promedio podemos utilizar promedio, o en todo caso cuentas por pagar del mismo periodo. En este caso estamos utilizando del 2016. Estamos utilizando del 2016. Determina el número de veces en el periodo que la empresa paga sus deudas, ¿no? En este caso, más o menos aproximadamente, cuánto tiempo nuestros proveedores nos dejan la mercadería y para nosotros poder pagar. Nos dejan, por ejemplo, 90 días, entonces cada 90 días va llegando y nosotros pagamos. Y para determinar el plazo promedio, bueno, lo que estamos comentando es cuenta por pagar promedio por 360 entre costo de ventas. Eso es lo que vamos a utilizar acá. Bueno, desarrollando acá debería ser el monto que está ahí. Dividido acá el signo, hay una omisión que debería ser positivo, ¿no? 4.620.803, ¿no? Podemos desarrollar. Y sale en este caso desarrollando 105 días. ¿Bien? En caso de rotación de cuentas por pagar tenemos 3 veces al año aproximadamente. Ojo, acá estamos redondeando los datos. Bien, acá redondeado y acá desarrollado. En todo caso sería 120 días, pero en promedio desarrollan todo poniendo los números, sale 105 días. Vamos a ver lo que es periodo de financiamiento. Este término de periodo de financiamiento es muy importante porque te va a medir de que si la empresa requiere financiamiento o no requiere financiamiento. Si el resultado de esa operación, es decir, sumamos el plazo promedio de inventario más plazo promedio de cuentas por cobrar menos el plazo promedio de cuentas por pagar, y el resultado, vamos a ver si requiere financiamiento o no. Si en caso que sale positivo, requiere financiamiento. Requiere financiamiento. ¿Por qué? Vamos a suponer el caso de que inventario, vamos a suponer que el inventario sea cero, o sea, vendemos el producto a pedido, ¿no? No tenemos inventario, cero. Plazo promedio de cuentas por cobrar. Vamos a suponer que el plazo promedio de cuentas por cobrar que sea 30. ¿Está bien? 30. Menos el plazo promedio de cuentas por pagar. Si este es 30 y acá le pongo 40, saldría negativo, ¿no?
porque 30 menos 40 sale menos 10. ¿Y eso está bien o está mal? Se entiende de que estaría bien. ¿Por qué? Porque yo cobro en 30 días, pero pago en 40 días. ¿Está bien? O sea, voy a tener dinero antes de que me van a venir a cobrar para poder pagar. Vamos a poner el caso contrario. Yo voy a cobrar en 40 días, pero yo pago en 30 días. Y si yo resto sale positivo. ¿Por qué sale positivo? Porque estamos desarrollando de que si sale positivo es que requiere financiamiento. Es decir, que necesita por 10 días alguien que le proporcione el dinero para afrontar sus obligaciones. Si en caso que sale negativo, no requiere financiamiento, tal como los indicadores estamos evaluando. En este desarrollo vamos a ver lo siguiente. Acá, ¿se acuerdan que había un tema de, vamos a desarrollar, acá era 60, ¿se acuerdan? Hace un momento han visto. Si fuera 60, ¿cuánto sería el resultado ahora? ¿Cuánto sería el resultado? Vamos a ver, 60 más 57 menos 105. Sale 12 días. Entonces, este sería 12 días. Y acá saldría este resultado. Por lo tanto, la empresa, si sale 12 días, la empresa sí requiere, pues acá vamos a poner la empresa requiere financiamiento por 12 días. En 12 días. Aproximadamente requiere ese día. ¿Ven? Quedaría de esa forma. Bueno, si sale negativo, no requiere financiamiento, ¿no? Se deja entender ese sentido. Bien, acá hay más ejercicio para que puedan desarrollarlo. ¿Bien? Vamos a ver los ratios de endeudamiento. Ratio de endeudamiento. Se define como aquellos indicadores que permiten conocer la contribución de los propietarios frente a los acreedores y los terceros. Básicamente es eso, ¿no? De endeudamiento. Cómo la empresa se está endeudando a su endeudamiento frente a terceros o frente a los accionistas en este caso. Vamos a ver el siguiente. Razón de endeudamiento del activo, ¿no? Tenemos endeudamiento total activo total pasivo entre total activo. Vamos a ver el ejemplo. Lo que medimos el total pasivo entre el total, lo que viene a ser lo que es el activo. Entonces el resultado nos ha salido, dice 58. ¿Cómo se interpreta? La empresa Alicor del total de sus inversiones se está financiando con el 58% de recursos de terceros y la diferencia 48%. Eso podría indicar relativamente peligroso de que mucho esta empresa estaría dependiendo de terceros. Pero teniendo en cuenta de que la empresa Alicor, la mayor parte de su financiamiento hace a través del banco de crédito. Entonces, pero es la misma corporación. Entonces, justamente ese tipo de financiamiento no tendría tanto de riesgo porque es de la misma accionariado. Bien, solamente con sus recursos propios se está financiando 42. Seguro se pregunta cómo sale ese 42. Muy sencillo. Si fuera 58 más 42, de 100. Si me hubiese salido, por ejemplo, 60, el recurso propio sería 40%, la diferencia que falta para el 100%. Vamos al siguiente.
Razón de endeudamiento a corto plazo, pasivo corriente entre patrimonio. Permite medir la relación entre los fondos a corto plazo aportados a los acreedores, los recursos aportados por los propietarios, que permite evaluar el grado de apalancamiento, financiero a corto plazo. Vamos a ver. Lo que vemos es pasivo corriente y lo trabajamos con el patrimonio neto. Y acá nos sale el resultado 69. Entonces, ¿cómo se interpreta eso acá? Los recursos propios de la empresa Alicor está comprometido con las deudas a corto plazo del 69%. ¿No? De esa forma podemos hacer la interpretación. Entonces, bueno, continuando con el razón total, en este caso pasivo total entre patrimonio. Vamos a ver. Tenemos los recursos propios, en este caso el resultado nos salió 138. Los recursos propios de la empresa Alicor está comprometido con las deudas totales con terceros, en este caso en 138%. ¿Qué significa eso ahí? Que los recursos propios que tiene la empresa ya está comprometido. Mira, 138%, es superior justamente. O sea, es muy peligroso, ¿no? O sea, que sus recursos propios, en este caso, no estén, en este caso, no estén superando lo que es el pasivo. Pero teniendo en cuenta de que esta empresa Alicor es una corporación que básicamente se financia de su misma corporación, que es el Banco de Crédito. Entonces hay que tener en cuenta esto ahí. Vamos a hacer los casos prácticos. Acá. Ratios de rentabilidad. Ratios de rentabilidad. Vamos a medir, en este caso, verifiquen. En este de acá, ¿qué es lo que se mide? Lo que se mide es, básicamente, si la empresa es rentable o no es rentable, y lo vamos a comparando con otros del sector, ¿no? Recuerden lo que hemos visto. Vamos a primero la rentabilidad bruta sobre las ventas. Bien, la fórmula es, bueno, una forma de escribir sería ventas brutas entre ventas, o otra forma es ventas menos costo de venta, que es lo mismo que utilidad bruta. Ahí está el ejemplo. Bueno, restamos y obtendríamos el resultado final 30%. ¿Cómo se interpreta eso acá? El margen bruto representa el 30% de las ventas netas, es decir, por cada sol de venta la empresa obtiene una utilidad bruta de 30 céntimos o 0.30 soles. ¿Bien? La rentabilidad neta se mide la utilidad neta después de impuestos entre ventas. Entonces, igual se hace la interpretación similar que el caso anterior. La utilidad neta de la empresa Alicor representa el 7% de las ventas netas por cada sol de venta. En este caso, la empresa obtiene 8 céntimos de utilidad neta. Es decir, por cada sol que vende, la empresa estaría obteniendo 8 céntimos de su utilidad. Si, por ejemplo, vende 100, 8 soles va ganando de utilidad neta. Bien, eso es lo que te indica. Rentabilidad de patrimonio, conocido también como el ROE, bien, conocido como también el ROE. Aquí es igual, utilidad después de impuestos entre patrimonio neto. Mide la capacidad de generar utilidades o beneficios de la inversión de los accionistas. Patrimonio de la empresa según el valor de los mismos. Este indicador por lo general también va a interesarle al accionista, al inversionista que requiere invertir en dicha empresa, ¿no? Que tanto está midiendo sus utilidades. Entonces acá vamos a hacer un paréntesis, vamos a poner acá
este también como ROE, conocido también como ROE. También está considerado como ROE. Bien. Rentabilidad sobre patri. Bien. Considerado como ROE. Bien, eso es el ROE. Porque muchos textos utilizan el ROE. Entonces, la utilidad neta de la empresa Alicorp representa 18% de patrimonio neto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por cada sol de recursos propios, la empresa obtiene 18 céntimos de su utilidad neta. Vamos a ver acá otro, rentabilidad de la inversión. La utilidad neta después de impuestos, tenemos entre el total activo. Ese indicador también considerado como ROA, rendimiento sobre activos, conocido también como rendimiento de la inversión, determina la capacidad de generar las utilidades de los activos totales. Bien, continuando. La rentabilidad de la inversión tenemos el 8%. Entonces la utilidad neta representa el 8% de la empresa. Por cada sol invertido la empresa obtiene 8 céntimos. Bien. Eso respecto al tema de, voy a poner acá, es el ROA. Vamos a ver. Es ROA. ROA. ¿Sí? Bien, eso es respecto al tema de los ratios financieros que se tienen que trabajar, los principales ratios. Bien, hasta ahí tienen ustedes para que puedan desarrollar acá más ejercicios. ¿Bien? Hay más ejercicios, ¿no? Para que tengan estado de situación o balance general y también su estado de resultados, ¿no? Tienen que calcular tanto de los ratios de rentabilidad. ¿Okay? Hasta ahí nos quedamos y hasta otra oportunidad. Saludos y muchos éxitos para todos.